Bien, vamos a estar ubicando. Bien, lo primero es que vamos a hablar sobre doctrinas fundamentales. ¿En qué creemos como iglesia? ¿En qué debemos nosotros creer como iglesia? Lo primero es, tenemos la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Las iglesias cristianas evangélicas tenemos la Biblia como la inspiración divina, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro 1:20 dice, entendiendo esto primero, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según la palabra. Y San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en esta parte entendemos, ¿verdad? Comprendemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios. Es una de las creencias que tenemos como cristianos, una doctrina fundamental. Hablamos de doctrina fundamental de la iglesia. Es que la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Estamos claros de eso, ¿verdad? Que eso es más que ni que preguntar, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Hablamos también de lo infalible que es nuestra fe en cuanto a las escrituras, en cuanto a la conducta que tiene Dios para guiarnos al cielo. Donde yo conozco, donde yo sé, donde yo entiendo, está la voluntad de Dios para mí. Donde me ama Dios para que yo me guíe. Por ejemplo, quien hace esta computadora le hizo un manual. Hay un manual para esa computadora. Yo tengo un vehículo, bueno, no, pero mi vehículo trajo un manual. Tiene un manual donde me habla de las luces que prenden. Tu vehículo debe tener un manual. Hay manuales, entonces te dice cada luz que te prende, te lo dice. Incluso el vehículo internamente trae una computadora. Entonces, hay alguien que tiene una computadora especial con un programa que si tiene el programa de ese vehículo y tu vehículo lo que hace es que va y conecta su computadora con la computadora del vehículo, y entonces la computadora le va a decir que está mal, y entonces puede arreglarlo. Nosotros no somos una computadora, gracias a Dios, pero sí venimos con un manual. Dios nos hizo y al hacerlo también dejó un manual. Las escrituras, la Biblia o los libros de la Biblia son ese manual de conducta para el cristiano. En la Biblia está toda la forma y la manera que el ser humano puede vivir para llegar a la presencia de Dios. La Biblia tiene todas las reglas, tiene el camino a seguir para llegar hasta Dios, ¿verdad? Dice, escudriñad las escrituras, dice Juan, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es el lugar donde yo aprendo a conocer a Dios. En la Biblia yo sé quién es Dios. En la Biblia conozco quién es Dios, pero también en la Biblia conozco a mi enemigo. En el lugar donde habla de mi enemigo, que es Satanás y los demonios de él, es en la Biblia. Incluso la Biblia me dice cómo yo puedo repeler o puedo luchar contra ese demonio. ¿Cuál es la mejor manera? Sometiéndome a nuestra Biblia. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, las escrituras para el cristiano es ese manual para poder guiarnos, para poder dirigirnos, para poder conocer a Dios, conocer a nuestro enemigo y algo más, conocernos a nosotros mismos. Decía ahorita, es el lugar donde yo puedo conocer cómo fui hecho. En la Biblia dice cómo yo fui hecho. En la Biblia está el principio de los seres humanos. Cómo Dios me hizo. ¿Cuáles son las reglas que Dios tiene para mí? ¿Cuál es la vida que yo debo vivir en el Señor? ¿Cuál es la vida del cristiano? ¿Y cuál es la vida de los que están fuera del Evangelio? O sea, las escrituras, la palabra de Dios nos guían y nos dicen cómo fuimos hechos. ¿Amén? Entonces, vamos a leer Salmo 119. Vamos a leer primero el versículo 11 y luego el versículo 105. Vamos a ver qué nos dice. ¿Ahí lo tienen?
Sí. En mi corazón he guardado para no pecar nunca. En mi corazón, ¿qué dice el salmista? He guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué palabra ahí? A veces no es que no entendemos, pero lo decimos tus dichos. ¿A qué cree que se refiere el salmista? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. La palabra dichos, tu palabra. O sea, lo que tú dijiste. Lo que, o sea, él no está inventando, o sea, él dice, en mi corazón yo estoy guardando lo que tú ya dijiste, lo que tú enseñaste, yo lo estoy guardando. ¿Dónde? En mi corazón. Ahora, ¿por qué guardar los dichos o la palabra de Dios en el corazón? ¿Alguien puede decir más o menos qué se imagina? ¿Por qué esa lista dice? Yo voy a guardar tus dichos o tu palabra, tu ley, tus mandamientos en mi corazón. ¿Por qué? ¿Por qué guardar específicamente en el corazón los dichos o la palabra o las encomiendas o las direcciones o la ley de Dios, la palabra de Dios? ¿Por qué guardarla en el corazón? ¿Qué significaba de guardarla en el corazón? Más o menos, ¿qué te crees? Sí. Esto evita, esto lo que no es familiar. Como cuando yo tengo algo en mi que yo estoy consciente, yo tengo la palabra, pero no puedo hacer. Sí. Entonces, como llega a en el corazón, se me recuerda el corazón. ¿Te recuerdas? Sí. Abra la boca. O en otra palabra, de lo que esté lleno el corazón, eso va a salir afuera. Entonces, si tu corazón, tú lo llenas, si tu corazón, tú guardas la palabra, ¿qué significa eso? No va a haber espacio para nada más. Es como que yo recuerdo que una vez alguien decía, yo lo hacía en serio, que el corazón es como una casa de un solo habitante. Tiene una sola silla, tiene un solo plato, una cuchara, un vaso, una cama pequeña. ¿Por qué? ¿Y saben que somos qué? Templo del Espíritu Santo. Somos la morada del Espíritu Santo. Si en mi corazón yo guardo otra cosa, yo entro otra cosa, o entro al enemigo, o algo del enemigo, ¿qué va a pasar? Estoy sacando para yo poder entrar cosas de la carne, cosas que no es la palabra de Dios, tengo que sacar lo que es de Dios. Entonces, para poder entrar una cosa, tengo que sacar la otra. Ahorita dice, en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, no le estoy dando cabida o entrar a nada más que no sea tu palabra, que no sea algo que viene de ti. Por eso también debemos tener cuidado de que se llena nuestra vista, que entra por nuestra vista, que entra por nuestros oídos, que entra a nuestro interior, a nuestro corazón, porque lo que entra en nuestro corazón, lo que vemos, lo que escuchamos, será lo que hablemos. Lo que vemos y lo que escuchamos, ¿a dónde se va? Al corazón. Y eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a dar a luz. Y por eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si mi corazón está lleno de amor, ¿qué va a salir del corazón? Amor. Si mi corazón está lleno de paz, ¿qué va a salir? Paz. Si mi corazón está lleno de verdad, ¿qué va a salir? Verdad. Si mi corazón está lleno de ira, ¿qué va a salir? Ira. Ira. Si mi corazón está lleno de fe, ¿qué va a salir? Pleito. Entonces, yo debo tener cuidado que yo entro por mis oídos y que yo entro por mis ojos, porque de eso se va a llenar mi corazón. Y cuando mi corazón está lleno, ¿qué va a hacer? Va a rebosar. Y cuando algo rebosa, ¿qué pasa? Se bota y sale y es visto. Entonces, esa amiga dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Tus dichos. Creo que activaba Jesús cuando Jesús daba una ofensiva. Cuando él estaba preocupado, los discípulos llevaron a la mano sucia. Ok, sí. Entonces, ¿podía con la mano sucia? Que era una ley. Tú sabes la ley. Para cuidar, no era una ley de cuidar, una ley
Exactamente. Pero Jesús, yo le daba a Jesús, ahí nos empezó hablando de identidad, que no es lo que entra que contamina a su mano, más bien mensaje, que lo que entra, a lo que entra a la defensa, lo que sale viene del corazón. Entonces, lo que también, yo creo que también tiene una mente de especialista. Si yo cuido el corazón, lo que va a salir es un resultado. Alexandra, quería decir ahorita, Mayores que se llamaban. Para la constructiva. a echar vino nuevo en odres viejos. Exactamente. Echar vino nuevo en odres viejos. Eso habla específicamente ok, es como en algo sucio, ¿verdad? Por ejemplo, para yo poder entrar cosas buenas en mi corazón, debo limpiar la sangre de Cristo. De lo contrario, sencillo, puede ser que llegue una verdad a mi vida, pero mi corazón no esté dispuesto para recibir. Puede ser, hay gente que está tan dañado su corazón, que aunque oye la palabra, y eso pasa en todo, eso pasa en la iglesia. Miren, no se sorprendan, ustedes van a ver personas que llegan a la iglesia, que duran tiempo en la iglesia y que pueden oír adoración, pueden ver lo que vea, puede pasar lo que pase en la iglesia, puede haber una presencia de Dios, pero si su corazón no está dispuesto a recibir algo de Dios, no lo va a recibir. Dios no lo va a forzar, porque debe estar dispuesto. No basta con pasar por esa puerta y sentarse ahí. Yo paso por esa puerta, me siento ahí, por me dice, tienes que entrar con acción de gracia, con alabanza. ¿Qué significa eso? Dispuesto no solamente a recibir, sino a dar. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, tienes que abrir tu corazón y decirle a Dios, que estoy aquí, llegué aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú echas una palabra en alguien que no está en eso, entra por ahí y sale por ahí. No se queda, no permanece. Y lo que decíamos después también, ¿qué pasa? Que la semilla cae, pero si cae en la tierra es el corazón, es como el corazón. Si cae en tierra que es como de camino, ¿verdad? No es que pasa por ahí, no lo quería, la pisa. Otra es que las espinas no dejan que permanezca y la ahoga. O sea, tenemos ese tipo de corazones o de vidas, por el corazón hablamos de vidas, aún dentro de la iglesia, que oyendo es como si no oyera, es como si estuvieran solos. Eso pasa. Entonces, él dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué guardar la palabra de Dios? ¿Qué dice el salmista? ¿Para qué? ¿Para qué guarda la palabra en el corazón? ¿Cuál es la respuesta? Para no pecar contra mí. Él da una respuesta. Voy a guardar, voy a cuidar mi corazón. ¿Para con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Exacto, no lo podemos tener en el corazón. No va a ser, no podemos. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Si todo lo que la gente ve, novela, ¿qué va a hablar? De novela. Si todo lo que la gente oye noticias, de la cosa ¿de qué habla? De noticias. Así lo que la gente lo de pelota, de base, de softball, va a hablar de eso. Entonces, de la abundancia que usted dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Cuando yo guardo la palabra en mi corazón, yo me cuidaré de no pecar contra Dios. Lo voy a cuidar de no pecar. Salmo 119, 105. ¿Qué dice en cuanto a la palabra de Dios? ¿Qué creemos que es la palabra de Dios como cristianos? ¿Qué creemos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La pregunta es, una lumbrera y una lámpara es lo mismo. Él está sobreabundando, o sea, él está haciendo verdad. Imagínense cuál es el panorama en el que está el salmista. Él no dice que es un bombillo en una casa. Él está hablando de un camino. Está hablando, imagínense, los han ido a campo, tú que viniste en Barahona del tiempo que no tiene energía eléctrica, ¿verdad que sí? Sí. Yo que he ido a campos, ¿alguien ha ido a campo de no hay energía eléctrica? Que cuando se va la nube, cuando llega la noche,
es como con liguitas, dice la gente, es con cositas o una vez o con una rumiadora. Sí, entonces, o cuando se iba la luz también, que tiene una liguita. Imagínense en un camino solo, y que en un momento él dice, tu palabra es una lámpara. En ese momento de qué? De oscuridad. De oscuridad. Es una lumbrera que hace a mi camino. Sí, los caminos difíciles por lo que pasó, los ataques del enemigo, las persecuciones que tuvo, los pecados, porque también en la oscuridad denota pecados, los pecados que él cometió. Porque la palabra de Dios me ilumina cuando todo está bien, me ilumina aún cuando yo peco. Cuando yo tengo un corazón conforme, cuando yo guardo la palabra en el corazón, no significa que no voy a pecar. Él dice para no pecar, para cuidarme de pecar. Pero no significa que no haga el sí, que cuando yo peque, si alguno pecar, cuando la palabra de Dios es parte de mi vida, está en mi corazón, el pecado es una coincidencia en el cristiano. Por eso dice, y si alguno pecar, porque el pecado se convierte en una coincidencia. ¿Cuál es el problema hoy en día, a diferencia del tiempo de salmista? Que hoy en día hay cristianos que viven una vida en constante pecado. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que un cristiano con facilidad habla una mentira? Con facilidad anda chismeando, con facilidad anda murmurando, con facilidad anda en muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasará que el cristiano hoy en día, no todo, no todo, no puedo decir todo, pero como que para muchos es tan fácil el pecar y tal, ¿por qué ustedes creen que? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no se da de palabra. ¿Y por qué puede ser falta de temor de Dios? Porque ¿qué es el temor a Dios? Es respeto, no es miedo, es respeto. Ahora, mientras más yo conozco a alguien, más lo respeto. Cuando yo entiendo la santidad de Dios, es que, hey, espérate. O sea, cuando tú hablas de alguien que es una gente muy respetuosa, se cuida, se limita. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Por qué hay gente que es tan fácil pecar? Viniendo a la iglesia, incluso hay gente que viene a la iglesia que visita desde hace mucho tiempo, pero nunca se arrepiente o se convierte. Y son igual en la católica, pasa eso. Hay gente que son muy fieles. 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana, a toda hora están en la iglesia. Pero tú sabes que no son cristianos de verdad. Tú sabes que no dependen a Dios. Tú sabes que aunque es una simple religiosidad, pues eso pasa en todo. Ahora, ¿por qué es tan fácil para muchos cristianos permanecer en el pecado? Vamos a ver. ¿Tú te le crees? Por eso cuando tú te arrepientes, falta de la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a encontrar cabida. Porque por ejemplo, cuando alguien va a una escuela o a la universidad y le van a dar un examen, ¿de qué es que va a llegar el examen? De lo que ya ha leído, de lo que ya ha estudiado, pero hay gente que si no te come la palabra. ¿De qué si no escudriña las escrituras? O sea, tienes que leer la palabra. Entonces, ¿por qué el Espíritu, por qué suspiran? No son sensibles al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios no está en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que le da a recordar, ¿qué es? La palabra. ¿Qué dijo Jesús? A ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo les enviaré al Espíritu Santo. ¿Y qué les va a decir el Espíritu Santo? Todo lo que yo ya les he dicho. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Toda la palabra, lo que ya estaba escrito. Y él dijo, y aún cosas mayores va a hacer con ustedes. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué no son sensibles a la voz del Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios no encuentra cabida o espacio o no se asientan en ello. Es como usted tener un agua siempre revolteada, siempre en movimiento, siempre en movimiento. ¿Qué va a pasar con esa agua? Nunca usted va a ver
que el agua va a estar tranquila y limpia, siempre va a estar turbia o sucia. Vas a ver que Lo que tiene. Entonces, los cristianos del día tienen una patita, no, sencillo. Dice él, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuándo? Cuando él peca. Cuando yo peco, la palabra me choca, me da, me enfrenta, la palabra es como que me reta, me confronta la palabra. Ahora, ¿cuál palabra me confronta? Escuchen, no la palabra del predicador en ese momento. Y aunque el predicador la vida, entonces el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Ningún predicador, ningún maestro, aún un profeta puede dar una palabra de Dios. Si tu corazón está preparado para esa palabra, te va a entrar por ahí y te va a salir por ahí. Sencillo. ¿Por qué? Porque tu corazón no entiende. por eso habla de la fe. Sí, exactamente. No tiene fe que no recibe la fe. Pero la fe viene por qué. Y el oír ¿qué? A palabra de Dios. Entonces, por eso le dice, ahora ¿cuándo? Sí, exactamente. Entonces, la iglesia hoy, la nueva iglesia, muchos hermanos en la iglesia tienen la Biblia, bueno, ya casi ni para venir a la iglesia. Abierta, empezamos 91, la iglesia de hoy, yo soy lo que creo, ¿verdad? Y yo estoy grabando aquí para que no se la iglesia, ¿verdad? La iglesia de hoy, yo creo, tiene que volver a la palabra. Yo creo en esa parte. Volver, depende del camino y vuelve a la senda antigua. Entonces, ¿cuál es la senda antigua, Dios? Oír la voz de Dios. Pero para oír la voz de Dios, yo debo conocer la palabra, porque no será extraña para mí. Otro ejemplo, un niño cuando nace, antes de nacer como el tabla rasa. Tú que estudiaste psicología, ¿verdad? Tabla rasa, ¿verdad? ¿No fue psicología? Comunicación. Estoy cruzado. El asunto es que se ha sabido que no, que el niño desde que nace, ¿por qué se lo ponen a la madre en el pecho? ¿Alguien sabe eso? ¿Quién sabe aquí? Ni las madres, ¿saben por qué? Porque hay algo que él oye en el vientre. ¿Sabe qué es? El corazón de mamá. Y cuando él sale, cuando grita, se lo ponen a la mamá y cuando él oye el corazón, se carga, porque hay un sonido que le es familiar. Entonces, como le es familiar, ¿qué hace él? Se calla. Cuando lo conecta por el corazón. Es el corazón lo que hace la conexión. Él no se siente extraño. Él siente que hay algo natural, familiar en el ambiente. ¿Qué es? El corazón de mamá. Pero no vamos a ir muy lejos. Usted llega y le quita el niño, se llama para allá, y fácilmente grita. Cuando él escucha la voz de mamá, se ha sabido, nuestra madre, cuando estaba en el vientre de Odessa, cuando llegó un momento, cuando yo hablaba, yo hablaba mucho y leía y todo eso. Cuando yo hablaba, se movía mucho. Recuerdo cuando la madre nació, que dijeron, ¿quiénes son los familiares? Yo soy el papá. Teresita, acababa de nacer. Y me buscó. Volteó la cara y me miró enseguida. Algo le fue familiar. ¿Qué le fue familiar? Mi voz. Y repito, cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, aunque la escuchemos, hermano, no será familiar. No será familiar. ¿Cómo lo voy a ver? Como una puya, lo voy a ver como una crítica, como algo malo, como que el pastor está contra mí, o el líder que anda a predicar, o le soplaron nada final. Así lo voy a ver. Cuando es familiar, sí, porque el Espíritu Santo va a tratar contigo en ese momento y te va a hacer entender que el mensaje no es para gente que otra. A gente que está mandando mensajes, gente que es popular, y parece que yo estuviera aquí. No, yo nunca he mandado mensajes. El mensaje o es para quien va a tomar su parte, hermano. Entonces, ahora, cuando la palabra se hace familiar, cuando yo la conozco, cuando yo la leo. Por ejemplo, yo en este momento estoy viendo los hechos
y estoy leyendo Isaías. Wow, Isaías es un libro maravilloso. ¿Voy? Yo estoy leyendo Isaías y los hechos. Entonces, es sencillo, la palabra tiene que ser parte de nosotros. Amén. Entonces, la regla infalible es que vamos a Juan 5:24. Juan 5:24. No lo sabemos. Yo lo tengo aquí, pues, sí. Pues para recordar que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Juan 5:24. No, sí. Es cierto, es cierto, es cierto. Sí, sí. Es cierto, les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Miren, esta parte de Juan 5:24 tiene un valor incalculable. Cuando ustedes vean que hay una palabra repetida, tienen que abrir su oído. Y ahí está. Jesús dice, de cierto os digo. O sea, lo que le voy a decir es algo muy importante. Es algo que tiene mucho valor. ¿Qué es lo que tiene valor e importancia? Él dice, el que oye mi palabra. ¿El que qué? El que oye mi palabra. Y cree al que me envió. Dice, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. ¿Por qué? Dice, y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios me va a llevar a creer. Lo que va a poner fe en mí es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está cómo yo debo guiarme, cómo yo debo caminar. Vamos a San Juan 20:31. Está Juan, el libro de Juan, que fue escrito por los gnósticos, por Juan. Está primera, segunda, tercera carta de Juan. Sí, es el mismo, de la forma. Sí, sí, es el mismo Juan. Juan el Bautista solamente es el otro. Es este Juan, el apóstol. Dos Juanes que tienen esa prominencia, son Juan el Bautista y Juan el Apóstol. Este es el mismo Juan, es la tercera carta de Juan. Pero 3 cartas que escribió. Este Juan escribió el libro de Juan, escribió primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, tuvo la revelación de Apocalipsis. El mismo. Porque Juan el Bautista no escribió. Bien. Entonces, San Juan 20:31, ¿qué dice? Amén. Lo dice, pero estas se han escrito. ¿De qué está hablando Juan? La palabra. ¿Por qué se han escrito? Porque antes estaba de boca en boca, era de boca en boca. La gente la iba enseñando por experiencia. Mira, Dios hizo tal cosa. Y me cuenta la abuela mía que el Señor abrió el mar rojo en 2. Y me cuenta mi abuelo, su abuelo, que la muralla de Jericó se cayó. Y exactamente. Y yo la escribía, sí, pero en el dintel de la casa, la repetían, la escribían así para recordarla. Pero aquí dice. Aquí dice, pero estas, hablamos de las escrituras, se han escrito para que ustedes crean en quién, en que Jesús es el Cristo. Acuérdense que Juan, el apóstol, el libro de Juan está escrito para probar la deidad de Cristo, o sea, para mostrar que Jesús es Dios. Entonces, él habla de lo que está escrito, él habla de las profecías.
todas las profecías, desde el Génesis hasta el nacimiento de Cristo, que demuestran que este que nació de María es el Hijo de Dios. Entonces, él trae, Juan escribe sobre Jesús. Por eso él dice, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Porque el libro de Juan es una demostración por los gnósticos, que era una religión que decían que Jesús no podía ser Dios y ser hombre, que no se puede ser espiritual, el hijo del hombre, o sea, era una manera de señalar a Jesús como el hijo de Dios, realmente, pero como un humano, no como Dios, porque todo Jesús venció como hombre, aún siendo Dios, todas las tentaciones y las pruebas que él venció fue como hombre, pero era el hijo de Dios. Porque él siempre estaba cerca. Juan es el discípulo amado porque era pedazo, porque él siempre estaba cerca de Jesús. Él no estaba, no, Juan era más, incluso, no sé si tú recuerdas, ya que se nos va, recuerdas que en un momento, cuando Jesús estaba le dijo a Pedro, ¿y tú me amas hacia eso? Sí, señor. Pedro, ¿me amas hacia eso? Sí, señor. Pero realmente me amas. Y una persona que te ama. Después que pasa todo, Pedro le dijo, ¿y tú vas a preguntar? ¿Y qué ves? Hablando de Juan. A pique, en un box, a pique. Si a mí si yo que estaba cerca, a pique. Era como, la dona pero te la Juan también. Que está pegado de ti como un chicle. Entonces, pero dice que Juan incluso era como que dormía en el costado del maestro. Si tú te das cuenta, eran tan cercanos, que cuando Jesús está en la tumba, le dice a Juan, hijo, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Él no se la entrega a sus hermanos, se la entrega a Juan, al discípulo amado. La cruz era como, porque Jesús era el hermano mayor, era como de responsabilizo. Entonces, eran muy cercanos, era por la cercanía que tenía Juan de Jesús. Era por eso le llamaban el discípulo amado. No era que Jesús lo amaba más, era que él era más pegajoso. Es como, hay un hijo, que uno como que, o un hermano, que uno como que estamos pegados. A eso se refiere. Era cuando yo era como por fuera, pegado muy seco. Sí, yo también. Sí, a lo mejor. Yo no puedo decir que la pegajosidad era espiritual o era buscando otra cosa. Porque uno no sabe realmente, si era buscando, ¿verdad? Tú sabes, pégame como fue la mamá, mira, cuando tú estés en tu trono, ponme uno a la derecha. El entendimiento. Puede ser. En el caso de los sí. Entonces, realmente, pero Juan era el discípulo amado por la cercanía. ¿Sabe quién es Dios? ¿Cómo quiere que o sea, él no era lo mismo que Juan, porque no le dio importancia, no le dio importancia a lo que Dios le ha permitido que Así es. Sí. Bien, vamos a la última cita. Dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo. Es importante. La palabra de Dios señala a Cristo desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino a la salvación. Cristo es el fundamento de las escrituras, es Cristo. El fundamento del cristiano es Cristo. Pero para yo conocer a Cristo, necesito conocer la palabra. Porque la palabra es la que me presenta a Cristo, es la que me enseña quién es Cristo. ¿Amén? Apocalipsis, por eso decía ahorita, Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 22, está lloviendo, 18 al 19. Vamos a ver. Sí. Yo les advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añada
algo a estos monstruos. Dios debe ayudar en ayudar las palabras que está escrita en este libro. Y aunque dice algo de las palabras de este libro, por ejemplo, Dios te quitará parte del árbol de la vida, de la santa unidad y de los que están ¿Del árbol o del libro? Del libro de la vida. Dice del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Aquí habla sobre, él dice, en esta versión, yo testifico a todo aquel que tiene la palabra de la profecía de este libro. Hablando de las escrituras. Entonces, hay religiones, hay sectas que han añadido, ¿verdad? Un Nuevo Testamento, han añadido cosas. Entonces, dice la Biblia, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están en este libro. Y si alguno le quitara, o sea, debemos tener mucho cuidado con las escrituras. No podemos ni quitarle ni añadir a las escrituras. Están escritas. Dice la Biblia, lo escrito está. Hay cosas que a lo mejor yo no entienda, que a lo mejor yo no comprenda. Hay algo que se llaman textos oscuros, que mucha gente no tiene una interpretación al texto, pero cuando pasa eso, yo no puedo inventar cosas. Yo creo otra cosa, yo pienso, yo opino. No. Hay textos que simplemente están ahí, pero que no lo entendemos. Entonces, tenemos que pedirle a Dios, ayúdame, ilumíname, dame la sabiduría. Y si yo no la tengo, envía a alguien o permíteme conocerla. Pero si no lo entiendes, si no lo entiendes, pues por ejemplo, en Apocalipsis hay muchas cosas que uno humanamente no lo entiende. Y hay gente que lo quiere explicar y que le busca la vuelta y todo eso. Yo me he enfrascado en algo. ¿En qué? En las que son doctrinas fundamentales para mi salvación. Para la salvación. Lo que no es fundamental para la salvación, yo lo escucho, yo lo oigo, lo comparto, pero no lo doy mucha mente porque no es para la salvación. Lo importante en las escrituras es todo aquello que es para salvación de nuestra vida o para glorificar a Dios. ¿Amén? Así que esta es la primera parte. Lo que estamos haciendo ahora es que estaremos compartiendo, se llaman las doctrinas fundamentales de la iglesia. Como cristianos, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos como iglesia? ¿En qué nos vamos a fundamentar como iglesia que Dios restaura? Número uno, que la palabra de Dios es infalible, que ya no cambia, que ya es lumbrera, que ya es lámpara, que ya es el manual de Dios para dirigirnos. Y que si no conocemos la palabra, no seremos personas que van a estar atentas a la voz del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios no está abierta en un capítulo o en una mesa. La palabra de Dios está para que nosotros la escudriñemos cada día que podamos escudriñar. Tener un tiempo. Creo que la iglesia debe tener cada uno de nosotros. Cada uno debe tener ese momento de estudiar, de escudriñar, de leer las escrituras, de darle hojas y de tener un tiempo, por lo menos un capítulo al día. Dios, que tú me dices en las escrituras. Yo a veces, yo sugiero que vayan por libro, porque el libro entero te va a dar una luz de lo que realmente habla el libro. Y también, pues, si no entienden algo, también buscar la ayuda de alguien o de algo, como un diccionario, una concordancia. Hay muchas maneras de que Dios también aclare a nuestra mente o a alguna persona lo que dicen las escrituras. No, como a mí me pasa, también el Espíritu Santo puede traer también la revelación. Repito, cuando somos sensibles a la voz de Dios. Para ser sensible hay que conocer las escrituras y tener el Espíritu Santo. También, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ya los están en los miles que hablan poco, preguntan poco. ¿Ven? Entonces, hemos hablado hoy sobre la palabra. En la próxima semana estaremos hablando de Dios como el único Dios verdadero manifestado en nosotros a través de la Trinidad. Y la Trinidad es un tema bien discutido muchas veces. Vamos a hablar de eso como iglesia, en qué creemos nosotros, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y cómo esa creencia puede ayudarnos a nosotros a ser más susceptibles también a la voz de Dios y a la voz del Espíritu. Esperando, ¿verdad? Esperando
que más puedan añadirse los martes, puedan venir y compartir esta parte de la doctrina, ¿amén? De las enseñanzas de la palabra del Señor. ¿Amén? Bien, está lloviendo.